Eso le pasa por vestirse así. ¿Y quién la manda a salir de noche? La mujer está para atender al marido. Eso nadie te lo va a creer. Usada, nadie te va a querer. Él puede hacerlo porque es hombre, usted no. No le digas a nadie, porque eso deshonra a la familia. Hijita, si no le das hijos, se te va a ir el muchacho. Tengo derecho porque soy tu marido. He estado casada más de 1 año y medio y mi esposo ejercía violencia contra mí, me trataba mal, me discriminaba. Habían ocasiones de que llegaba del trabajo, pues menospreciaba lo que yo hacía en la casa. Las causas de la violencia sexual son finalmente el efecto de algo que previamente se construye y tiene que ver, uno, con prácticas donde se normaliza la violencia sexual, se asume como un hecho inevitable en la vida de las mujeres y las niñas, se reconstruye la idea de que las mujeres y sus cuerpos son disponibles para otros, hay un embellecimiento de la violencia sexual y hay también unas prácticas donde se tolera o se promueve dicha victimización como parte de la deshumanización de las mujeres. Llegó al punto de que me violó en muchas ocasiones. Él decía de que no era una violación porque era mi esposo y que él tenía todo el derecho de tocarme a la hora que él quería, porque era su esposa y porque me había casado con él. Hubo un punto de que él empezaba a golpear paredes, a quererme intimidar. Hubo una ocasión que me lastimó, fui al hospital. El doctor me preguntó que si eso que llevaba era por un daño que me había hecho mi esposo o había sido accidental. Yo preferí no contestar porque yo dije, no sé qué hacer. La cultura de la violación finalmente son estas estrategias, estas pautas que en la cultura popular, en los medios de comunicación, incluso en la administración de justicia, en las respuestas institucionales, podemos ver que están constantemente promoviendo el hecho de que la violencia sexual sea un hecho inevitable en la vida de las mujeres. Cómo se empieza a normalizar desde lugares a partir de cómo me enseñan a mí, qué es mi cuerpo, quién soy yo, ¿verdad? Cómo me empiezan a enseñar lo que está bien, lo que está mal y lo que yo veo en mi contexto familiar. ¿Y qué sucede con las niñas? Cuidadito y tengas un novio, cuidadito y no sé qué, y le viene la menstruación y la niña a veces ni sabe y te pregunta, mire, y yo he sangrado y ¿será que me estoy muriendo? ¿Qué me pasa? ¿Verdad? Son cosas tan básicas que uno dice, ay, si es la menstruación todas sabemos, no. Hay niñas a las que esta información no llega y si llega es la enfermedad, a la suciedad. Al niño si tiene varias novias, ¿cuántas novias tenés? Ah, bien noviero y más hombre y más macho, ¿verdad? Y se aplauden estas conductas sexuales, mientras que en la niña se reprimen, se castigan y nos quitan herramientas como la educación sexual. El gran secreto familiar suele ser la violencia sexual, que ha ocurrido dentro del entorno familiar. Y esa no se dice, esa se calla, se protege porque era el padre, porque era el patriarca, porque era el abuelo. Aunque en el pueblo todo el mundo sepa que esta niña, ¿verdad?, es hija y hermana, dice, de la otra, porque ahí el papá la agarró de mujer, dice. Bueno, es que eso es parte de la ética del silencio, que lo que hace es finalmente proteger a los agresores. Tenía que separarme de él, porque el 1 año y medio de estar junto con él era totalmente un infierno. Me estaba dañando psicológicamente. Yo había bajado muchísimo de peso. Después que pesaba 125 libras, llegué a pesar 109, 108. Iba para abajo.
y teniendo una bebé, y entonces yo decía yo en mi mente, ¿qué hago? Entonces acudí a una institución, a la Procuraduría, a que me ayudaran a solventar lo que estaba sucediendo. Y cuando me acerqué a la institución de la Procuraduría, la persona que me atendió me dijo de que me había equivocado del lugar donde estaba, que yo tenía que ir a la fiscalía o tenía que ir a otra institución a hacer la denuncia, porque no era ahí el lugar. Ya me empecé a sentir yo insegura de lo que estaba haciendo. Nadie me va a creer, quizás, dije yo, y quizás se va a cumplir lo que las amenazas de él. Me sentí vulnerable, totalmente decepcionada. Pero cuando tú ves cómo tu familia reacciona a cuando la vecina les cuenta que sufrió una agresión sexual, a ver qué andaba haciendo, no sé qué, entonces ya es como, ¿y si a mí me pasa esto? ¿Cómo va a ser la reacción? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? O si ven que justifican al que agredió, ¿verdad? ¿Qué les decimos a los niños? Es que la niña que me gustaba me dijo que no. Bueno, entonces mañana llévale otra cosa. Hoy cántale esta canción. ¿Qué mensaje le estoy dando a este niño? Que el no de una niña no se acepta. Que debo insistir porque ella tiene que decirle que sea un niño. Es parte de esa cultura de la violación. Y en el sistema educativo que no se ha involucrado en esto, lo que acaba ocurriendo es que tolera, apoya la ética sexual del silencio y también, por omisión, debemos de entender que todo tipo de violencia es una violación a los derechos humanos. Es una violación a los derechos de las mujeres, la niñez y la adolescencia. El hecho de un tocamiento, el hecho de un acoso en el bus, en la calle, en su colegio, en la iglesia, en las canchas, el hecho de expresiones, piropos. No, justifican la violencia diciendo, agradecida deberías de estar que te piropeo. Agradecida deberías de estar que yo te doy un halago. Así lo justifican. Bueno, se hizo la experimentación de un algoritmo, el algoritmo sobre misoginia, contenido misógino, porque la misoginia es como un vehículo sobre el cual se muestra la cultura de la violación. Y lo que se hizo fue seleccionar un banco de categorías misóginas y un banco de categorías no misóginas. Se pone a prueba el test de este algoritmo y lo que hace es buscar en perfiles de mujeres públicas, por ejemplo, funcionarias, feministas, defensoras, periodistas, figuras de la farándula, etc. Y el algoritmo lo que hace es revisar, ¿verdad?, los contenidos misóginos o no que puedan haber en estos perfiles públicos de mujeres. Y lo que encontramos fue de 3.000 mensajes que seleccionaron, al menos el 51% tenían alto contenido misógino. Y era muy interesante que el elemento que más fue recurrente, porque lo segrega en categorías, y la categoría más recurrente fue que cuando se hablaba de hechos de violencia sexual, había una práctica desde los hombres, de perfiles de hombres, de cambiar el tema e irse a un tema en el que se sintieran más cómodos. O sea, era como eludir el tema o distraerlo. Eso es parte de la cultura de la violación, o sea, distraer que este hecho que están denunciando como grave, en realidad no lo es tanto. Es que la vida digital, la vida de las redes sociales, es una representación virtual de lo que vivimos en la calle, ¿verdad? Ahí vemos acoso, y aquí lo peor es que cualquiera se crea un perfil y el bicho está que mándame tu foto, que es bien bonita, que mira, que yo soy tu novio, que mándame la foto, que soy yo, que no se la voy a dar a nadie, que no sé qué. ¿Qué sucede? Tu foto desnuda, de repente tu pareja la manda, o si es tu pareja o tu expareja, porque lo que más sucede es que las exparejas utilizan las fotos íntimas como un chantaje. Vea, que si no vuelves conmigo, le voy a mandar al pastor esto, vea, si no vuelves conmigo, tus papás te van a enterar de lo que sos, vea. Entonces, es como, y las cipotas ahí sufriendo, es que mi foto. Y luego la hacen viral, se vengan de ellas. Por ejemplo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres reconoce el delito de difusión ilegal de información
En este delito, por ejemplo, pueden describirse conductas donde una persona, en este caso un hombre sin el consentimiento de una mujer, puede difundir, digamos, algún tipo de información, imágenes de ella. En este caso, que puedan poner en grave peligro su identidad, su confidencialidad, el derecho a la privacidad de sus vidas. Es muy recurrente conocer desde nuestro Centro de Atención Legal y Psicológica hechos de denuncia de mujeres, sobre todo de rangos de edad muy jóvenes, expresando que sus parejas o exparejas han, en este caso, subido a las redes sociales información que no han consentido que pueda subirse, que pueda, en este caso, pues, compartir, transferir y todo esto. Y empieza, ¿y para qué se toman esas fotos? Los comentarios de la gente, ¿verdad? Y vamos a ver los comentarios y ahí nos damos gusto sacando ejemplos de cómo se justifica la violencia sexual. En ocasiones las mujeres asisten a interponer denuncias sobre violencia sexual, diferentes tipos penales de violencia sexual, violación sexual, agresiones sexuales, acoso sexual, pero hay una falta de credibilidad y seriedad del sistema a la hora de recepción, al punto de que en ocasiones el sistema puede exponerlas a mayor riesgo. Luego de ahí me fui para otro lugar, otra institución, juzgado. Me dijeron de que lo pensara bien lo que estaba haciendo, porque podía ser que yo fuera a cambiar de opinión, o podía ser de que yo fuera la agresora y no fuera él el agresor. En ese momento yo salí de ahí, de ese lugar, devastada. Yo dije, ¿quién me va a apoyar? Y lo peor de todo, es una mujer quien me atendió. Totalmente me sentía desamparada. Me citaron de la Procuraduría para arreglar una conciliación. Y el licenciado que me atendió en ese momento se puso en contra mía y le dio todo el aval a mi esposo. Y si no vamos a conciliar nada, pues diga usted que no va a conciliar nada. En ese momento yo le dije, no voy a conciliar nada, porque están vulnerando mis derechos y los derechos de mi bebé. Se comportó machista. No hubo una generalidad entre los dos, sino que solamente a él le dio la palabra. A mí no me dejó que le explicara absolutamente nada. Y cuando le trataba de explicar algo, me decía, eso no tiene nada que ver con el tema. Desde ese momento me sentía más vulnerable y tomé la decisión de venir acá a Hornos. Me han apoyado mucho, porque me han apoyado, me han acompañado. Quizá podría hablar de un caso, ¿verdad?, donde la joven era una joven que iba a visitar, ¿verdad?, a una amiguita en la comunidad. Y esta amiguita en la comunidad pues tenía otro amiguito, que era vecino, mayor que ella. Un día esta joven, ¿verdad?, se va a buscar a su amiguita y resulta que la amiguita no estaba, solo estaba el otro muchacho. Y le pregunta que dónde está la cipota, y dice, aquí está, vení, entra. Entonces ya la cipota entra, bueno, sucede la agresión. Ella con mucho miedo, le comenta a su amiguita lo que ha pasado y eso se llega a oídos de adultos, ¿verdad? Y ya, bueno, que a denunciar y todo. Hay protocolos de atención, ¿verdad? Pero viene este caso y lo que hacen es subir a la cipota, a la patrulla con la persona que la había acompañado e ir a traer al agresor a ver, decirnos dónde está, quién es ese, y lo suben en la camilla mientras la cipota va en la patrulla. Y esto no es un caso, esto ha pasado por lo menos en 3 casos que hemos atendido donde van a traer al agresor con la muchacha agredida en el carro. Entonces nos vamos a la revictimización que esto puede generar. Y el hombre desde atrás haciéndole así a la mujer, pues, o sea, o haciéndole cara, ¿verdad? Entonces, ¿qué experiencia de poner mi denuncia? ¿Qué tipo de actuación tiene el sistema, verdad? El Estado tiene políticas, tiene leyes. O sea, documentos hay un montón a favor de los derechos de las mujeres, pero a la hora de aplicarlos, los aplicadores y aplicadoras de la ley no lo hacen como debería de ser. El juez de un juzgado de paz nos vulneraron
No me dejaron que me acompañaran, me dijeron de que no me podía permitir eso porque el joven iba sin abogado, mi esposo, y que en ese momento solo ellos pueden recibir solamente a las 2 personas. Yo tengo por quién luchar, que es por mi hija, y esa es mi inseguridad, que algún día vayan a tomar represalias mi esposo o su familia contra mí. Él llega a visitarla. Tenemos medidas a que no puede haber ninguna agresión hacia mi persona, y estoy al pendiente de vigilar a mi hija, siempre acompañada de alguien más, no sola. Mi familia me ha apoyado incondicionalmente desde mi embarazo hasta la fecha. Luego puedo hablar de otro caso, ¿verdad?, reciente, en el que igual, ¿verdad?, una chica que había sobrevivido a una agresión sexual pone la denuncia. Entonces ella, bueno, no sabía si denunciar o no denunciar. Al final pone la denuncia. Igual la familia, ¿verdad?, la apoyó y no sé qué. Y bueno, cuando ya estábamos en la entrevista, que por qué habían decidido cómo acercarse, dice, es que mire, fíjese que la fiscal que está llevando el caso, este era un caso en reserva, la fiscal que está llevando el caso nos dice, le ha dicho a la niña, ¿verdad?, que un psicólogo la va a entrevistar, que es el perito, ¿verdad? Entonces le decía que el perito no le contara, ¿verdad?, que había cosas que no le tenía que contar, y le dijo qué cosas no contar, qué cosas no decir al psicólogo que la estaba entrevistando. Y luego lo siguiente que le llamó la atención a ellas es que la fiscal le había dicho que redactara un documento donde ella le perdonaba al agresor. Eso legalmente ya no es válido, ¿verdad? Eso ya legalmente no tiene ninguna validez y es revictimizante porque eso no tendría que existir. Y como el caso era reserva, al final no nos dejaron entrar, pero solo la presión de nosotras estar ahí pues ayudó a que el caso se resolviera bien y obviamente ellas le dijimos no, ¿verdad? Si el psicólogo te entrevista, decirle las cosas tal cual, porque de esta persona y de todo lo que él recoja, de donde se basan para ver todo lo del caso, pues. Es importante en este punto mencionar que los procedimientos son difíciles. Tengamos en claro que el sistema aún falla y aún es deficiente en revictimizar, en acusar, en chantajear, en muchas ocasiones en discriminar a la misma víctima que se atreve a accionar. Siempre van buscando una forma de proteger y justificar. Incluso hay mujeres que han ido a entablar una demanda y van a la Procuraduría, a cualquier lugar, y han manifestado de que les han dicho, pero ¿y usted para qué va a demandar? Un ejemplo, la cuota alimenticia. Mire, pero si el hombre le está ofreciendo darle $30 al mes, confórmese con eso. Esa es una ayuda que le está dando. Cuando deberían decirle al revés. No es una ayuda. Es una responsabilidad obligatoria del hombre de cumplir con esa responsabilidad, valga la redundancia, del cuidado y la crianza de los hijos. Considero que en primer lugar hay una exigibilidad como tal del cumplimiento de la normativa tanto nacional e internacional, en este caso que aborda los hechos de violencia contra las mujeres. Es decir, no es pues pedirle al sistema háganos un favor de cumplir las leyes, deben de cumplirlas. Creo que hace falta mucha contraloría en parte de los aplicadores de justicia, tanto al área administrativa como al área judicial, y que estos espacios de control también sean espacios un poco más accesibles a la hora de toma de denuncias de las personas que dicen, no, así como me trató o como me resolvió este juez, este procurador, este abogado, no es la manera correcta. Para mí el Estado debería de fortalecer las leyes, fortalecerse institucionalmente, porque yo lo que veo en realidad es un desbaratamiento de instituciones, desarticulación de instituciones. Debería haber una articulación, ¿verdad?, en este sentido, que haya capacitación, sensibilización y problematización de lo que implica, y que no solo sea un taller de vaya, esto es acoso, fin, les quedó claro, ¿verdad?, sino un proceso de sensibilización. Vea que los mismos funcionarios deberían de atravesar antes de llegar a un puesto de poder. Entonces, yo le pediría a las instituciones que debieran de fortalecer más
a cada persona también educarla a cómo tiene que recibir a las personas que llegan a pedir ayuda. A no cerrarse y decir, no, aquí no es. O de forma pésima, pedante. A educar a esas personas que sean un poco más amables, humanas. Entonces, yo eso es lo que le digo a todas las mujeres. Ya no cae en la violencia, no se quede callada, porque la violencia no es natural en ningún espacio donde se dé, ni en lo privado ni en lo público. Yo sé que en ese momento hay muchas mujeres que no tienen el valor ni el coraje de decir ayúdenme o decir auxilio, necesito ayuda. Y yo fui una de esas, que por muy dentro de mí lloraba y pedía auxilio. Y en mí no se miraba reflejado eso. Siempre miraban reflejado una sonrisa o como que si nada estaba sucediendo. Pero motivo a todas esas mujeres que busquen una institución y no se cansen. Hay organizaciones que apoyan a las mujeres.